Vamos a verlo con este ejemplo concretamente. Fíjate bien, dice, te invito a que lo copies para que lo vayamos resolviendo juntos. Un capacitor tiene una capacitancia de 6 microfaradios, está en el orden de los 1000, con aire como dieléctrico, es decir, hay una separación, entonces hay una permitividad, pero me dice que tiene una fuente de alimentación que está representada por una batería con 400 volts y que luego, bueno, se desconecta. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿cuál es el voltaje si se inserta una hoja de 0 faradios? Vamos a ver, entonces me dice que la constante, aquí este dato es importante porque me dicen que es igual a 5. Entonces, ¿cuál es la nueva capacitancia? Es decir, ¿cuál es el valor de C? Vamos a ver. Bueno, aquí tenemos nuestra relación, lo que platicábamos hace un momento. La capacitancia siempre va a ser igual al voltaje, por lo tanto, el voltaje es directamente proporcional al voltaje inducido e inversamente proporcional a la constante, que obviamente esta depende de la permitividad en el vacío, como lo vimos en la parte teórica. Pues bien, todo lo que tengo que hacer entonces es tomar esos 400 volts y dividirlos entre la constante, que en este caso la constante me dice que es igual a 5. Entonces, bueno, si lo dividimos, el resultado es igual a 80 volts. Bueno, te das cuenta, son resultados ejercicios muy sencillitos. Y bueno, por otro lado, hay que encontrar la capacitancia, y esto lo hago cuando multiplico la constante por la capacitancia. Entonces, 5 por 6 microfaradios, el resultado es igual a 30 microfaradios, ¿no? Entonces, bueno, esto lo podemos hacer sin utilizar calculadora. Y bien, de ese mismo ejemplo 5, ¿qué podemos deducir? Primero, si la batería de 400 volts se vuelve a reconectar después de insertar la mica, ¿qué carga adicional, o sea, qué carga se va a incrementar si agregaras las placas debido a la capacitancia aumentada? Entonces, bueno, vamos a ver la formulita. Hay que incrementar aquí un dato. Y de entrada va a ser el producto de la capacitancia por el voltaje. Recuerda que la capacitancia se mide en faradios y el voltaje evidentemente en volts. Entonces, bueno, ya lo tengo, solamente hay que sustituir los 6 microfaradios por la inducción, que es de 400 volts. Bueno, si lo multiplico 6 por 4, pues me da 24, más los dos ceros, 2400 microfaradios, y esa va a ser la carga eléctrica una vez que se inserta la mica. Y por otro lado, entonces decimos que el producto de la capacitancia por el voltaje es igual a 300 por 400. Pero ojo, porque aquí tengo una expresión en microfaradios. Entonces el resultado va a ser 3 por 4, 12, más 3 ceros, estamos hablando de 12.000 microfaradios. Y bueno, esta es la manera de cómo vemos el cambio de la carga eléctrica, y ese cambio se debe a que la carga máxima va a ser de 12.000 microfaradios y la carga mínima es de 2.400 microfaradios. A esto atiende el cambio entre estas dos unidades o estas dos magnitudes. Y finalmente podemos deducir que, bueno, si hacemos esta resta, el cambio va a quedar en 9.600 microcoulombs. Ese es el comportamiento de la carga eléctrica y este es el cambio. Y bueno, de esto podemos decirlo que si lo traducimos a microfaradios equivale a 9.60, ¿no? Todo lo que hicimos fue dividirlo entre 1000 y bueno, este es el resultado, porque de microfaradios lo expresamos a microcoulombs. Bueno, este es el resultado. Y finalmente, este capacitor siempre va a estar representado por una energía. Entonces, ¿cómo busco la energía? Voy a tener que multiplicar, en este caso, el capacitor por el voltaje. Vamos a verlo rápidamente en la siguiente formulita. Bueno, aquí hay que considerar
que la diferencia de potencial promedio, esta va a ser una constante también, de 0 es el voltaje dividido entre 2 o la mitad del voltaje. Entonces, el trabajo es igual a la carga eléctrica que multiplica a la mitad del voltaje. Y si lo sustituimos, entonces nos va a quedar de la siguiente forma, que es prácticamente la manera o la exposición de este pequeño formulario. Entonces, bueno, vamos a ver el procedimiento. Pues mira, vamos a retomar ya este ejemplo, ya prácticamente es el último porque ya hemos hecho 6 ejercicios de esto. Y bueno, planteamos aquí otro escenario. Dice, en el ejemplo 4 se encontró que la capacitancia era de 11.1 nanofaradio y el voltaje inducido era de 200 volts y la carga estaba expresada en 2.22 microcoulombs. Entonces, ahora lo que voy a hacer es encontrar la energía potencial de U, que es la unidad que existe entre estas placas, es decir, entre estas densidades, y bueno, vamos a ver cuál es el comportamiento. Entonces, vamos a encontrar que U es igual a la mitad de la carga eléctrica que multiplica al voltaje al cuadrado, y esto se explica para poder compensar esta relativa pérdida. Entonces, U me dice que es igual a 1/2 pues evidentemente es la constante, y la unidad de carga, o la unidad de capacitancia, mejor dicho, equivale a 11.1 nanofaradios, como bueno, era el ejemplo del número 4. Y esto lo tenemos que multiplicar por el voltaje. La fuente de voltaje inducida, pues aquí la tengo, me dice que es de 200 volts, pero tengo que elevarla al cuadrado. Entonces, primero, lo que tenemos que hacer es elevar este 200 al cuadrado, o sea, 200 por 2, pues 2 por 2 es 4, entonces vamos a multiplicar 400 por 11.1 y posteriormente lo multiplicamos por 1/2. Y bueno, el resultado que te debe de dar es el siguiente. U me dice que es igual a 222 microjoules, que esta es prácticamente lo que encuentro como energía. ¿Por qué? Porque la energía siempre se mide en joules de acuerdo a lo que establece el Sistema Internacional de Unidades. Bueno, podemos verificarlo con otras fórmulas, no es necesario porque este resultado es el correcto. De hecho, con esto también nos puede salir. Si la carga eléctrica la elevamos al cuadrado y la dividimos entre el doble de la carga eléctrica o el doble de la capacitancia, pues también nos va a dar el mismo resultado de 222 microjoules. Y bueno, ya estamos en la parte final y recuerda que cada plaquita tiene un ancho, un grosor, y esto le vamos a conocer como la densidad de energía para el capacitor. Entonces, la densidad de energía U, la energía por unidad de volumen, se utiliza en un capacitor de área A separado por una sección B. A ver, vamos a ver, más fácil. Mira, aquí te lo muestro. Densidad de energía U para un campo eléctrico que está representado por la letra E. Esto es muy interesante porque resulta que esta energía que se representa como U es directamente proporcional a la energía e inversamente proporcional al voltaje. Por lo tanto, esta energía va a ser igual al cociente del área por la densidad, claro, porque si multiplico área por densidad, pues esto va a ser igual a volumen. ¿Se entiende desde el punto de vista aritmético? Bueno, aquí lo recordamos, aunque ya lo habíamos visto anteriormente, que el voltaje es igual al campo eléctrico por la densidad. Entonces, bueno, si lo podemos sustituir directamente, pues esta es la fórmula que, bueno, anteriormente la empleamos. Te puedo decir entonces que hacemos el despeje, bueno, nos va a quedar de esta forma, y el resultado que nos debe de dar es la densidad de energía es igual
a la mitad de la permitividad al vacío por el campo eléctrico al cuadrado, ¿no? Aquí te lo muestro en esta formulita. Ya con esto llegamos prácticamente al final. Sí me gustaría hacer un resumen, porque a lo mejor se te pasó a hacer el formulario, pero es importante que retomes esta parte. Por un lado, la fórmula básica para poder calcular una capacitancia me dice que es cuando el capacitor es directamente proporcional a la carga expresada en coulombs e inversamente proporcional al voltaje expresado en volts. Y entonces la combinación de estas dos variables me da como resultado el faradio. Es por eso que la capacitancia se mide en faradios. Bueno, aquí tenemos el ejemplo de la permitividad en el vacío y cómo esa constante tiene un comportamiento tanto para la capacitancia como el voltaje, como el campo eléctrico y como la permitividad en el vacío van a ser siempre iguales. Y por otro lado tenemos que U es la energía, que es igual a la permitividad, es el producto, mejor dicho, de la permitividad en el vacío por el campo eléctrico expresado o elevado al cuadrado. Y bueno, aquí es como podemos concluir este tema de capacitores. Pues bueno, aquí te dejo esta explicación.